participantes, sean cordialmente bienvenidos al Diplomado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. El día de hoy, en nuestra segunda sesión, tenemos el grato placer de contar con la participación del doctor Cristian Donaire, quien va a desarrollar el tema Las libertades de tránsito y circulación. El doctor Cristian Donaire es abogado experto en materia constitucional, procesal constitucional, protección al consumidor, publicidad, represión de la competencia desleal, justicia militar y gestión pública. Es autor de diversos libros y trabajos publicados en el Perú y en el extranjero. Asimismo, el doctor Cristian Donaire es profesor de la Academia de la Magistratura, es ex asesor del despacho viceministerial de MIPE e Industria del Ministerio de la Producción, de la Presidencia del Poder Judicial y del Congreso de la República. Es también maestro en educación con mención en docencia en educación superior por la USIL. El doctor Cristian Donaire es maestro en administración pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España. Asimismo, es egresado de la maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú también. Estimado doctor Cristian Donaire, le reiteramos el agradecimiento por estar con nosotros el día de hoy, apoyándonos en el diplomado. Y sin más que nuestros agradecimientos, le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su ponencia, doctor. Muchas gracias. Bien, no, nada que ver. De hecho, primero, las disculpas más que aceptadas. Sé que estas cuestiones a veces de coordinación nos pueden jugar una mala pasada, pero aquí estamos para honrar el compromiso que tengo con Bill Lawyer, que además es la primera ocasión que tengo la oportunidad de trabajar con ustedes y espero que no sea la única. Bueno, como bien se ha adelantado, efectivamente vamos a tratar el tema de las libertades de circulación o libertad de tránsito dentro de esta hora que tenemos asignada, porque eso sí, tengo que ser muy honesto y sincero desde un inicio para efectos de poder comunicarnos adecuadamente y el desarrollo de la exposición se maneje dentro de los términos de lo que estamos en los tiempos. Yo tengo este espacio de 9 hasta las 10 de la noche, así que trataré de ser muy puntual en la exposición, sobre todo porque a lo mejor al término de la misma hay algunas dudas o preguntas que podrían asomar y dadas las limitaciones de tiempo de tener una hora para desarrollar el tema, no quisiera que dejemos las preguntas en el aire sin poder ser atendidas. Así que vamos a tratar en la medida de lo posible y con, por supuesto, la gratitud de Bill Lawyer por la gentil invitación, de manejarnos dentro de esta hora para desarrollar tanto la exposición como para dejar algunos minutos finales para atender alguna pregunta o inquietud que de pronto pueda ser pertinente atender. Bien, para tener claridad sobre lo que vamos a conversar el día de hoy, también creo que es importante manejar una agenda para que tengamos una ruta. Yo me voy a ocupar concretamente de 3 temas dentro de lo que concierne a la libertad de tránsito. Creo que un primer punto de partida, ya que vamos a hablar de un derecho fundamental, es importante tener en claro cómo se entienden los derechos fundamentales en el Perú para tener un marco introductorio que nos ayude a comprender qué es lo que se entiende por derecho fundamental y a partir de ello a lo mejor nos va a ser mucho más fácil también comprender cuáles son los límites que en el particular caso de la libertad de tránsito van a asomar. Y es que justamente tras haber tenido en cuenta cuál es ese marco teórico inicial de lo que va a significar los derechos fundamentales en el Perú, pasaríamos a un segundo punto en la agenda, que sería tener un alcance de cuáles son las facultades, cuál es el contenido, cuáles son los límites de la libertad de tránsito como derecho fundamental. Y el último punto de la agenda que me parece particularmente relevante, dado lo que viene sucediendo, no solamente en el Perú, sino en varios países de la región, y como veía en el chat, tenemos aquí participantes que no solamente son de Perú, sino que nos acompañan de Colombia, de Venezuela, y por supuesto, por mi parte, más que agradecido de poder tener la oportunidad de llegar a todas y todos ustedes, voy a tratar de ocuparme de la libertad de tránsito, pero en un contexto particular como tercer punto de la agenda. Y es que si hay algo que ha venido ocurriendo, repito, no solamente en el Perú, sino en general en América Latina, es que se han puesto en vigor estados de excepción con una frecuencia inusitada y quizá sí valdría la pena ocuparnos de cómo es que los estados de excepción impactan en la libertad de tránsito y qué mecanismos de control constitucional podríamos desplegar
en el hipotético caso que al amparo de un estado de excepción o, por ejemplo, para el caso peruano, de un estado de emergencia, se presentase un supuesto de violación o lesión a este derecho fundamental. Bien, así que tenemos 3 puntos de agenda muy claramente planteados: el marco introductorio de lo que va a significar los derechos fundamentales en el Perú; el segundo punto de la agenda, los alcances de la libertad de tránsito, es decir, contenido y límites; y el tercer punto de la agenda, los estados de excepción en el Perú, porque es el escenario más recurrente en los últimos años bajo el cual se han planteado limitaciones o restricciones a este derecho fundamental. Partamos entonces del primer punto de la agenda. ¿Qué se entiende por derechos fundamentales en el Perú? Como ustedes pueden advertir y lo van a comprobar a lo largo de la exposición, yo no solamente les voy a explicar la materia, sino que les voy a tratar de facilitar alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano para que puedan tener un respaldo, ya no solamente doctrinario a partir de lo que yo les comparta, sino también un respaldo jurisprudencial que a lo mejor en alguna investigación o algún escrito en el marco de la defensa profesional les podría ser de utilidad. Bien, entonces vamos al primer punto de la agenda. ¿Qué se entiende por derechos fundamentales en el Perú? Naturalmente no voy a hacer una clase detallada de todas las teorías sobre los derechos fundamentales que existen dentro de la filosofía jurídica contemporánea. Lo que para efectos de la sesión de hoy creo que sería importante en cualquier caso precisar cuáles son esas dos concepciones que manejamos en el particular caso peruano respecto de lo que implica o supone un derecho fundamental. Y es que para empezar, no olvidemos que todo derecho fundamental se va a caracterizar siempre por tener o presentar dos componentes claves. Un componente jurídico positivo, que es esa norma positiva, esa norma jurídica de respaldo que va a tener o va a cumplir una función importante para un derecho fundamental, que es el de servir de vehículo medio para que ese derecho sea jurídicamente exigible y por lo tanto eficaz. Pero también no olvidemos que detrás de un derecho fundamental, sin perjuicio de la norma jurídica de respaldo para contribuir a su eficacia, también todo derecho fundamental entraña un componente moral. Todo derecho fundamental tiene un componente valorativo, un componente de principio, un componente que está vinculado con aquellos elementos que desde nuestra particular perspectiva justifican que un derecho sea elevado a la condición de fundamental y no quede en una condición, por ejemplo, como un derecho de mera configuración legal. Hecha esta advertencia sobre los dos importantes componentes que suelen estar presentes en un derecho fundamental, el componente jurídico y el componente positivo, el componente jurídico y el componente moral, es justamente este componente moral en el que se sustentan las distintas teorías de los derechos fundamentales que seguramente algunas o algunos de los participantes que me acompañan recordarán. Y este componente moral que suele estar detrás de todo derecho fundamental es el que genera la dificultad, y parto por eso desde esta idea inicial, bien, dificulta la posibilidad de construir un concepto de los derechos fundamentales. Por eso es que vamos a partir de identificar más que cuál es el concepto de derechos fundamentales en el Perú, cuáles son las concepciones de los derechos fundamentales que manejamos en el caso peruano. ¿Por qué? Reitero, porque si somos conscientes que todo derecho fundamental no solamente tiene un componente jurídico positivo, sino también un componente moral, definir qué cosa es un derecho fundamental en términos de un concepto nos obligaría a tomar posición sobre este elemento moral que es el que dota de fundamentalidad a un derecho. Y como aquí hay un ámbito de posibilidades sobre las distintas teorías que se han construido y que se vienen construyendo dentro de la filosofía jurídica, por eso es que no voy a hablar de un concepto de los derechos fundamentales, sino me voy a concentrar en advertir cuáles son las dos concepciones de los derechos fundamentales que manejamos en el Perú. En el caso peruano manejamos puntualmente dos concepciones de los derechos fundamentales. La primera es la concepción formal y la segunda es la concepción material. La concepción formal parte o sigue el siguiente razonamiento y les pediría, si fueran tan gentiles, de acompañarme en la reflexión o la manera como la concepción formal se construye. El razonamiento o la manera como la concepción formal de los derechos fundamentales se construye es así. La concepción formal nos dice, si tú sostienes que los derechos fundamentales son los valores superiores del ordenamiento jurídico, debo asumir o entender que su garantía, reconocimiento y protección se va a llevar a cabo a través, o se debería llevar a cabo a través
de la norma jurídica superior. Dentro de ese análisis o ese razonamiento, caemos en la conclusión de que si la norma jurídica superior en un Estado constitucional como el que se busca consolidar en varios países de la región, y incluido el Perú, es la Constitución, por eso es que la concepción formal sostiene que para que un derecho sea fundamental, entiendo que estaría en la Constitución. Pero repito, para que quede claro el panorama, cuando hablamos de concepción formal, no caigamos en el argumento simplista de decir que la concepción formal nos dice que un derecho es fundamental porque está en la Constitución. Reitero que tengamos en cuenta el razonamiento que está detrás de la concepción formal y que, repito, es el siguiente. Si los derechos fundamentales son los valores superiores del ordenamiento jurídico, su garantía, reconocimiento, debería estar en la norma jurídica también superior, también la más importante. Es decir, si los derechos fundamentales es lo más valioso que tenemos, entendería, para ser coherente con esa valoración, que su reconocimiento debería tener lugar en la norma jurídica máxima, en la norma jurídica de mayor garantía, de mayor protección. Y siendo el caso que esa norma jurídica de mayor garantía o protección es la Constitución, por eso es que la concepción formal cae o llega a la conclusión de que para que un derecho sea fundamental, puedo presuponer que necesariamente estaría en la Constitución. Ahora, esta concepción formal de los derechos fundamentales es importante dar cuenta de una ventaja que nos da, y es que la concepción formal nos da una gran ventaja en términos de lo que decía al inicio de la exposición. Si para la concepción formal la fundamentalidad va a depender de la forma de la norma que reconozca el derecho, siendo el caso que si esa norma es la Constitución, entonces el derecho es fundamental, en consecuencia la concepción formal va a tener una gran ventaja, que es que nos va a dar seguridad jurídica. Y es que más allá de que la discusión moral sobre si un derecho merece ser considerado fundamental o no, siempre se podría dar, para la concepción formal, el solo hecho de que aquel derecho cuya fundamentalidad moralmente se podría debatir está en la Constitución ya lo hace fundamental. En consecuencia, de cara a la protección, de cara a la garantía de los derechos fundamentales, de cara a eventualmente exigir la tutela de un derecho bajo la concepción formal, me libra o de alguna manera me facilita exigir esa tutela, porque no va a ser necesario desplegar una argumentación moral frente a la autoridad judicial para que dé cobertura o protección a aquel derecho, porque bajo la concepción formal, si el derecho está en la Constitución, no hay duda sobre su fundamentalidad. Entonces, esa gran ventaja que nos da la concepción formal, que nos libra de esa argumentación moral y nos da cierta seguridad jurídica sobre cuándo estamos ante un derecho fundamental y cuándo no, como quiera que para ello habría que revisar la Constitución para ver si el derecho está ahí consagrado. Sin embargo, presenta dos importantes limitaciones o desventajas. Es decir, a pesar de que pueda resultarnos atractiva la concepción formal, esas dos limitaciones que presentan son: la primera es que si lo que hace fundamental a un derecho va a ser que esté en la Constitución, debemos asumir que si el derecho no está en la Constitución, no va a tener el carácter fundamental. Esa es una primera limitación. Y la segunda limitación de la concepción formal tiene que ver con hasta qué punto deberíamos aceptar que necesariamente con que un derecho esté formalmente en la Constitución ya merece ser considerado fundamental. Y es una pregunta o un cuestionamiento válido, porque si, por ejemplo, nosotros aplicamos la concepción formal a otra experiencia distinta a la nuestra, como la de Estados Unidos, y encontramos en la segunda enmienda a la Constitución norteamericana el derecho a portar armas, si yo manejo concepción formal, tendría que entender que ese derecho a portar armas es un derecho fundamental. Y probablemente algunas o algunos de las personas que me acompañan en esta exposición seguramente tendrían una perspectiva muy particular de si acaso merece el derecho a portar armas el ser elevado a la condición de un derecho fundamental. Pero también es interesante la referencia a Estados Unidos y el derecho a portar armas, porque bajo la concepción formal, si porque está en la segunda enmienda a la Constitución de este país se va a entender que el derecho es fundamental, eso podría explicar por qué cuando hemos visto películas o documentales vinculados con el acceso a las armas en Estados Unidos, advertimos que no es tan fácil limitar o restringir ese acceso. Y es que al final de cuentas estás hablando para el particular contexto norteamericano de la restricción o limitación
o las condiciones que debemos enfrentar para el ejercicio de un derecho fundamental. Y si hay algo que sabemos hoy por hoy, es que cualquier restricción o condición que se establezca para un derecho fundamental merece una carga argumentativa bastante mayor. Ahora, esta concepción formal, sin embargo, no es la única que está presente en el Perú. La otra concepción que también es importante tener en cuenta para efectos de la libertad de tránsito, porque vamos a identificar cuál es su naturaleza, si es un derecho fundamental bajo la concepción formal o material, resulta que la segunda concepción que está presente en el Perú es la concepción material. Para la concepción material, lo que va a hacer que un derecho sea fundamental no es la forma de la norma que lo reconoce, sino el valor o el principio que está de por medio. Siendo el caso, por lo tanto, que el derecho, para que sea fundamental, va a estar reposado, soportado, proyectado en una serie de valores o principios que nosotros podamos considerar relevantes. El problema que podría dar lugar una concepción material de los derechos fundamentales es que como el punto de apoyo para considerar aquel derecho como fundamental es el valor o el principio subyacente, para lograr que una autoridad pública o privada acepte o respete ese derecho porque es fundamental, yo tendría que desplegar esa argumentación moral para demostrar que ese atributo de la persona tiene el carácter de fundamental porque de pronto nace o emana de algún principio o valor que consideramos relevante. Sin embargo, la concepción material, también es importante decirlo, presenta dos interesantes ventajas. La primera es que nos resuelve el problema de aquellos derechos que de pronto no estén reconocidos expresamente en la Constitución, porque como quiera que el punto de soporte es el valor o principio subyacente, que el derecho no esté en la Constitución no impediría que merezca o sea considerado fundamental en tanto y en cuanto emane de ciertos principios y valores que nosotros hemos considerado importantes. La segunda ventaja de la concepción material, que también creo que sería interesante tener en cuenta, es que como la forma de la norma no es lo que hace que el derecho sea fundamental para esta concepción material, podría darse el caso que hayan derechos que estén reconocidos en normas jurídicas de rango inferior a la Constitución, como una ley o un reglamento, y eso no impediría que, a pesar de no estar recogidos en la Constitución, sino en una norma jurídica de rango inferior, puedan ser considerados fundamentales. Por ejemplo, en el caso peruano, nosotros tenemos en el artículo 65 de la Constitución reconocidos a los consumidores y usuarios los derechos a la salud, a la seguridad y a la información. Pero si nosotros revisamos el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es una norma que es de rango inferior a la Constitución, podemos encontrar un catálogo de derechos bastante más generoso de lo que está en el artículo 65. En ese sentido, si yo manejo concepción material, algunos derechos que están en ese Código de Protección y Defensa del Consumidor, aun cuando no están en la Constitución, pero por el valor o principio subyacente, podrían ser considerados o elevados a la condición de derecho fundamental. Bien, entonces, vistas así las cosas, ya tenemos definidas las concepciones tanto formal como material. Ahora vamos a la pregunta del millón. Yo les decía que estas son las dos concepciones acogidas en nuestro país, en el Perú, pero no les expliqué por qué. Y aquí viene la explicación. La razón por la cual yo sostengo que en el caso peruano manejamos estas dos concepciones, formal y material, es por el artículo 3 del texto constitucional peruano. Si todas y todos en este momento estamos conectadas o conectados en línea, podríamos tranquilamente consultar una constitución y podríamos ir al artículo 3 de la Constitución peruana, y si me acompañan en la lectura de ese artículo 3, van a ver que en ese precepto están en efecto recogidas estas dos concepciones, formal y material. Así, el artículo 3 dice, por ejemplo, la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo, dice el artículo 3, no excluye los demás que la Constitución garantiza. Cuando ese artículo 3 nos dice la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, es hasta ese extremo del artículo 3, claramente estamos ante la concepción formal, porque si hemos seguido el razonamiento, nos está diciendo que para que un derecho sea fundamental, o bien podría estar en ese capítulo de la Constitución peruana o a lo largo de todo el texto constitucional, siendo el caso, por lo tanto, que si está en el texto constitucional será considerado fundamental. Pero yo les decía que en el caso peruano también está presente la concepción material, y llegamos a ella
cuando leemos lo que sigue del artículo 3. En efecto, el artículo 3 continúa: ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del ser humano, en la soberanía del pueblo, en la forma republicana de gobierno y en el Estado democrático de derecho. Si advertimos esa segunda y última parte del artículo 3, se hace mención a una serie de principios a partir de los cuales se pueden reconocer otros derechos además de los que ya están plasmados en la Constitución. Esos principios como dignidad, soberanía del pueblo, forma republicana de gobierno y Estado democrático de derecho son, por lo tanto, la puerta de entrada para empezar o permitirnos reconocer más derechos de los que ya están expresamente en la Constitución. Ahora, ya que hemos mencionado el artículo 3 y para que quede el panorama absolutamente completo y ahora luego abocarnos en detalle a la libertad de tránsito, sí creo que es importante advertir que el Tribunal Constitucional, por si acaso, si bien ese artículo 3 es esa cláusula también conocida de los derechos fundamentales implícitos, el Tribunal Constitucional ha enfatizado o ha precisado cuál es el sentido interpretativo, la manera que corresponde ser aplicado ese artículo 3. Y para tener la figura completa, el tribunal nos ha pedido, a propósito del artículo 3 de la Constitución, diferenciar entre contenidos implícitos o manifestaciones implícitas de un derecho que ya está reconocido en la Constitución de aquellos derechos fundamentales que vamos a llamar o calificar como nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir el tribunal es que cuando yo encuentre un derecho que considero que es fundamental, pero no está reconocido expresamente en la Constitución, antes de dar ese salto de garrocha y sostener que ese derecho fundamental es nuevo para efectos del ordenamiento jurídico peruano, lo que el tribunal nos ha pedido es que primero agotemos el esfuerzo interpretativo de las facultades de los derechos que ya están reconocidos en la Constitución para ver si a lo mejor ese derecho que hoy por hoy no lo encontramos expresamente en ella se podría considerar expresión o manifestación implícita de un derecho que ya está en la Constitución. Por ejemplo, si revisamos la Constitución peruana, vamos a ver que en ella no están reconocidos expresamente ni el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, ni el derecho a la prueba. Ahora bien, que no estén reconocidos expresamente el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, ni el derecho a la prueba, no nos debe llevar, como decía, a afirmar categóricamente y súbitamente que son dos derechos fundamentales nuevos. Si sigo el temperamento interpretativo que el tribunal nos ha planteado, lo primero que debo hacer es ver si esos derechos se pueden considerar parte del contenido de algún derecho que ya está en la Constitución. Y resulta que si nosotros revisamos la Constitución peruana, podríamos llegar a aquel tercer inciso del artículo 139 del texto constitucional peruano en el que se reconoce el debido proceso como derecho fundamental. Y a lo mejor muchas o muchos de los que estamos en esta sesión sabemos que el debido proceso se ha definido bajo dos dimensiones: el debido proceso procesal y el debido proceso sustantivo. El debido proceso procesal tiene que ver con aquel conjunto de garantías procesales que se deben respetar en el curso de todo proceso o procedimiento para que la decisión a la que finalmente se llegue tenga apariencia de justicia. Siendo el caso que dentro del debido proceso procesal está el derecho a la defensa, al juez independiente, al juez imparcial, entre otros. Y luego tenemos la otra dimensión del debido proceso, que es el debido proceso sustantivo, que tiene que ver con el principio de interdicción de la arbitrariedad, o lo que es lo mismo, que toda autoridad que tenga una cuota de poder cuyo ejercicio pueda afectar derechos de terceros tiene la obligación de ser razonable en ese ejercicio. Dicho esto, si la pregunta a responder era si el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o el derecho a la prueba eran necesariamente derechos fundamentales nuevos o acaso, como dice el tribunal, podrían ser considerados manifestación implícita de un derecho que ya está en la Constitución, pues en definitiva sí los podemos considerar contenido implícito de un derecho que sí está en la Constitución, como es el debido proceso, con particular énfasis al debido proceso procesal. Bien, entonces este primer punto de la agenda, que estamos por cierto bien con los tiempos para lograr desarrollar los 3 puntos que he advertido, con este primer punto de la agenda ya tenemos el marco teórico inicial que nos permita entender mejor
cuando en el caso peruano estamos ante un derecho fundamental y cuando no. Ahora vamos al segundo punto de la agenda. Ese derecho a la libertad de tránsito sobre el cual vamos a conversar, ¿es o no un derecho fundamental en el Perú? Valga decir, ¿está reconocido en la Constitución, concepción formal, o acaso se ha proyectado o se ha reconocido sobre la base de algún principio o valor y consecuentemente se ha incorporado vía interpretación a la Constitución? Si nosotros revisamos la Constitución peruana, vamos a ver que la libertad de tránsito sí es un derecho fundamental que está reconocido expresamente en la Constitución. En efecto, para quienes, como decía, nos están acompañando con la Constitución ahí a la mano en esta sesión virtual, podrían ir al artículo 2, inciso 11 de la Constitución, y en ese artículo 2, inciso 11, van a encontrar reconocida expresamente la libertad de tránsito, y si hemos advertido que nosotros para efectos del caso peruano manejamos concepción formal, el hecho de que esa libertad de tránsito esté en el artículo 2, inciso 11 de la Constitución, hace que la libertad de tránsito bajo la concepción formal sea un derecho fundamental. Ahora, ¿cuál es el contenido? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son las facultades? ¿Quiénes pueden ser titulares y consecuentemente desplegar esas facultades propias de la libertad de tránsito? Primero, la libertad de tránsito es un derecho fundamental que puede ser ejercido indistintamente por persona natural nacional o persona natural extranjera. Acá lo importante es advertir que es un derecho fundamental cuya titularidad recae en persona natural. Esto es bien relevante o bien importante porque sabemos que hay un conjunto de derechos fundamentales que incluso progresivamente ya se les ha ido reconociendo titularidad a las personas jurídicas. En este caso en particular, la libertad de tránsito por su naturaleza personalísima, se trata de un derecho fundamental que no puede ser atribuido a personas jurídicas, sino solo a personas naturales. Y estas personas naturales, como es de suponer, pueden ser tanto nacionales como extranjeras. La referencia a si es extranjero o nacional, por si acaso, es importante porque no olvidemos que hay otros derechos fundamentales que sí pueden ser limitados en atención a si la persona titular del mismo es nacional o es extranjera. En el caso de la libertad de tránsito no ocurre eso, es independientemente de la nacionalidad de la persona natural que vamos a poder desplegar la libertad de tránsito. Ahora, despejada la duda sobre quién es titular de la libertad de tránsito, vamos ahora al siguiente punto. ¿Cuáles son las facultades que nos asisten como titulares de la libertad de tránsito? O, lo que es lo mismo, ¿qué comprende la dimensión subjetiva de la libertad de tránsito? Y aquí voy a hacer otro pequeño paréntesis para que nos entendamos. Hoy por hoy, en la teoría jurídica o la teoría general de los derechos fundamentales contemporánea, los derechos fundamentales se entiende que tienen o presentan dos dimensiones, una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. La dimensión subjetiva de los derechos fundamentales tiene que ver con el conjunto o abanico de facultades que vamos a poder desplegar como titulares de un derecho fundamental. Por ejemplo, antes de entrar de lleno a la libertad de tránsito, por ejemplo, yo como titular de la libertad de trabajo puedo desplegar 4 facultades o puedo tomar 4 decisiones. Trabajar o no, en qué actividad me quiero desempeñar, si trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, y dejar de trabajar, la renuncia. Estas 4 facultades o estas 4 decisiones que puedo adoptar como titular de la libertad de trabajo conformarían la dimensión subjetiva de la libertad de trabajo, ¿vale? Ahora, hoy por hoy se entiende que los derechos fundamentales, por si acaso, antes de cerrar el paréntesis, no presentan o tienen solo dimensión subjetiva, sino, dicho sea de paso, también una dimensión objetiva. Que no voy a entrar mucho al detalle, pero sí les voy a adelantar que la dimensión objetiva de los derechos fundamentales tiene que ver con entender los derechos como principios, o lo que es lo mismo, como mandatos imperativos ineludibles que presentan una estructura abierta y cuya eficacia se debe proyectar en la mayor medida posible. Bien, cierro el paréntesis. La dimensión subjetiva de la libertad de tránsito, o lo que es lo mismo, las facultades que vamos a poder desplegar como titulares de la libertad de tránsito son básicamente 3. Nosotros vamos a poder desplegar las facultades que son ingresar, circular y salir
del territorio nacional. O sea, ingresar al Perú, por ejemplo, circular al interior del Perú o salir del Perú. Esas son las tres facultades puntuales y concretas que conforman la libertad de tránsito. Ahora, si vinculamos la libertad de tránsito con algunos otros derechos, podemos encontrar una relación muy estrecha, por ejemplo, con el derecho a tener documento nacional de identidad o pasaporte, para que vean cómo el derecho a la libertad de tránsito, como suele ocurrir con el grueso de derechos fundamentales que tenemos, aun cuando sea factible o posible delimitar su contenido, eso no quiere decir que no mantenga ese carácter o esa relación de interdependencia o de vinculación con otros derechos fundamentales. En el caso peruano, por ejemplo, si yo entiendo que como titular de la libertad de tránsito tengo la facultad de ingresar y salir del país, entiendo que parte de lo que va a depender la eficacia de la libertad de tránsito como derecho fundamental es que yo pueda contar con un pasaporte. Siendo el caso, por lo tanto, que si se me impide el contar con un pasaporte, indirectamente, si no es que ya directamente, se está vulnerando la libertad de tránsito. Y si somos conscientes que pueden haber algunas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, por ejemplo, para efectos de los controles de identidad que suelen ocurrir, por ejemplo, en la calle, a veces uno está conduciendo y hay, por ejemplo, operativos policiales para confirmar nuestra licencia de conducir si está vigente, si los papeles propios del vehículo que estamos conduciendo están en regla. Y también puede pasar que en alguna circunstancia, y por eso me voy a ocupar de los estados de excepción en unos minutos, también puede ocurrir que en el amparo o en el marco de un estado de emergencia se lleve a cabo un control de identidad en las calles y que se me pida que me identifique, para lo cual necesito tener DNI, Documento Nacional de Identidad. Entonces, podemos advertir que la libertad de tránsito, reitero, sin perjuicio de lo importante que puede ser delimitar su contenido y como parte de ello las facultades que le son propias, eso no quiere decir que no podamos dejar de lado o no podamos mencionar o advertir que esas facultades que son propias no inhibe, no excluye que la libertad de tránsito guarde una estrecha relación con otros derechos como el derecho a tener documento nacional de identidad y el derecho a contar con pasaporte. Ok, ya tenemos quiénes son titulares de la libertad de tránsito, ya tenemos cuáles son las facultades o la dimensión subjetiva de la libertad de tránsito y también tenemos cuáles son algunos de los derechos con los que podríamos vincular o relacionar la libertad de tránsito. Pero como se suele decir, y a lo mejor en este diplomado lo han escuchado en varias ocasiones, los derechos fundamentales, no todos, pero la gran mayoría, no pueden ser absolutos. Es decir, hay derechos fundamentales que probablemente no podamos limitar, por ejemplo, la libertad de pensamiento no la puedes limitar, pero sí hay derechos fundamentales que se pueden limitar y la gran mayoría son susceptibles de soportar límites porque en la gran mayoría de casos estamos hablando de derechos que no son absolutos. Vamos a conversar entonces a continuación sobre los límites a la libertad de tránsito. Como seguramente, o si no ha sido el caso, valga la referencia, cuando hemos hablado o han hablado en una sesión del programa sobre límites a los derechos fundamentales, no olvidemos que los límites pueden ser de dos tipos. Los límites a los derechos fundamentales pueden ser explícitos o pueden ser implícitos. Recordemos que los límites explícitos, como su nombre indica, son los que están expresamente referidos, mencionados, al momento, por ejemplo, de que la Constitución se ocupa del derecho fundamental. Y los límites implícitos son más bien aquellos que nacen o aparecen o asoman como producto de esa interdependencia que mencionaba, de esa interrelación inevitable que se va a dar ya de cara a la realidad o la práctica al momento de ejercer el derecho fundamental. Y como quiera que la Constitución pues no puede ser una Biblia o una guía telefónica que entre al nivel de detalle de todos los límites factibles o posibles de invocar a un derecho fundamental, sin perjuicio del esfuerzo del constituyente por plantear algunos límites de manera explícita, es importante que también seamos conscientes que pueden emanar o aparecer límites implícitos, que van a ser aquellos límites, como decía, que van a ver la luz producto de la interacción que se va a dar entre el derecho fundamental y otros derechos fundamentales u otros bienes de relevancia constitucional. Por ejemplo,
para agotar los límites implícitos y concentrarnos en los explícitos. Por ejemplo, en el caso peruano, si uno revisa el artículo 2, inciso 11 de la Constitución, se establecen como límites explícitos que la libertad de tránsito se puede restringir por mandato judicial, por aplicación de la ley de extranjería y por razones de sanidad. Pero si además vamos al artículo 137, inciso 1 de la Constitución, que también es importante porque allí es que se menciona la libertad de tránsito como aquel derecho que también se puede ver restringido por la puesta en vigor de un estado de emergencia o de un estado de excepción. Entonces, estos límites que acabo de mencionar son los explícitos y en unos minutos vamos a dedicarnos a ello. Pero hacía referencia a los límites explícitos para llamar la atención que los límites al derecho a la libertad de tránsito no se van a agotar en el artículo 2, inciso 11 de la Constitución, ni mucho menos en lo que esté en el primer inciso del artículo 137, donde se regula el estado de emergencia. Porque, por ejemplo, en el caso particularmente nuestro, peruano, tenemos que la seguridad ciudadana, por ejemplo, que no aparece ni en el artículo 2, inciso 11, ni en el 137, inciso 1 de la Constitución, pero la seguridad ciudadana, para poner un ejemplo tangible, se ha constituido en un límite válido a la libertad de tránsito. Y quizá la experiencia que nos puede haber ocurrido a algunas o algunos pasar para demostrar que la seguridad ciudadana es uno de los tantos límites implícitos que podríamos invocar a la libertad de tránsito, pensemos en el célebre caso de las rejas en las vías públicas. A lo mejor en otros países como Venezuela o Colombia también ocurre ello, que hay vías públicas en las que la regla, por su naturaleza pública, es que yo podría desplegar mi libertad de tránsito sin mayor limitación, pero resulta que una vez en la calle uno está conduciendo y se da con la sorpresa que hay ciertas vías públicas, pero que están enrejadas. Y en algún momento en el caso peruano, producto del incremento de la inseguridad ciudadana, es que los vecinos tomaron la iniciativa de poner rejas en las vías públicas para así garantizar tanto su seguridad como su propiedad. Y en el caso peruano hubo algún tiempo en el que esas rejas operaban, pero había regulación al respecto. Y pareciera que las vecinas o los vecinos de aquellas cuadras en las que las rejas estaban allí presentes se hubieran apoderado de una vía pública. Bueno, para hacer corta la historia, no tardó mucho tiempo en que se inicien procesos constitucionales justamente poniendo en tela de juicio esas rejas, argumentando, sosteniendo que esas rejas en las vías públicas al final de cuentas estaban vulnerando un derecho fundamental, como podría ser, en efecto, libertad de tránsito. El Tribunal Constitucional, y ahí he puesto las referencias de las sentencias, que bien valdría la pena revisar luego en detalle, ha establecido con calidad de precedente constitucional vinculante cómo es que se compatibiliza esa seguridad ciudadana como límite implícito con la libertad de tránsito a propósito de las rejas en las vías públicas. Y si tienen oportunidad de revisar estas dos sentencias que tienen allí los datos de los expedientes, van a ver que el Tribunal Constitucional reconoce que si bien la libertad de tránsito presenta límites explícitos en la Constitución, aquellos que están, como repito, en el artículo 2, inciso 11, y en el artículo 137, inciso 1, también es cierto que el Tribunal Constitucional en estos casos ha señalado que la seguridad ciudadana se eleva o aparece como un límite implícito a la libertad de tránsito. Ahora, para cerrar la historia de las rejas en las vías públicas y no quedarnos solamente con el tráiler de la película, pues para que vean cuál es el final de la película, resulta que hoy por hoy, tras estas sentencias del Tribunal Constitucional que se ocupa justamente de esta problemática, ya por lo menos en el Perú tenemos a varias municipalidades que han regulado el tema y han emitido ordenanzas en las que, por ejemplo, para compatibilizar la libertad de tránsito con la propiedad o la seguridad ciudadana, han establecido ciertas condiciones para que esas rejas operen o funcionen. Y es que el tribunal ya lo decía en las sentencias que aquí tienen a la vista, que el Estado no puede garantizar fehacientemente ponerle, por decir una cosa, un policía en cada esquina como para que no se justifique que las vecinas o los vecinos en algún momento se sientan indefensas o indefensos frente a la inseguridad que se vive y tomen la iniciativa de poner rejas. Pero para compatibilizar esas rejas con la libertad de tránsito,
como se han hecho en las ordenanzas municipales que están vigentes en nuestro país hoy por hoy, se ha planteado, por ejemplo, un esquema de funcionamiento por horarios. Por ejemplo, se ha planteado que entre las 5 o 6 de la mañana hasta las 10 u 11 de la noche, como quiera que durante el día, el riesgo o peligro de que se vaya a atentar contra la seguridad ciudadana o contra la propiedad es menor en comparación con lo que podría suceder entre las 10 u 11 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana, se ha establecido como pauta general en algunas ordenanzas que he revisado, que durante ese lapso de tiempo del día, entre 5 o 6 de la mañana y 10 o 11 de la noche, las rejas tienen que estar abiertas. Pero eso no excluye que las vecinas o vecinos puedan poner un vigilante en la reja para asegurarse o salvaguardar su seguridad o su propiedad. Pero durante las 10 u 11 de la noche, por ejemplo, y las 5 o 6 de la mañana, en estas ordenanzas que he revisado, se ha establecido, por ejemplo, que las rejas pueden estar cerradas. Pero también se ha establecido que si las rejas van a estar cerradas en ese lapso de tiempo, es necesario que esté un vigilante allí. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Sobre todo para atender situaciones de urgencia. Y es que, ¿qué pasa? Imaginemos que hay una reja en una vía pública y yo necesito transitar con mi vehículo por esa vía pública porque hay una emergencia que atender. Imagínense que alguien padeciera un infarto en esa cuadra y se requiere que la ambulancia ingrese para que pueda atender a la persona. Si yo no tengo un vigilante que para este tipo de circunstancias pueda abrir la reja, probablemente podría estar poniendo en peligro ya otros derechos fundamentales por la dificultad o el impedimento de que, por ejemplo, una ambulancia pudiera ingresar a esa cuadra. Bien, entonces me he concentrado en el ejemplo o caso muy frecuente, dicho sea de paso, de las rejas en las vías públicas para demostrar que los límites a un derecho fundamental, como en el caso que nos ocupa de la libertad de tránsito, no tiene por qué estar necesariamente expreso. Pero es cierto, como ya también he dicho, que en el caso peruano sí hay límites que expresamente la Constitución ha consignado para la libertad de tránsito, como es por mandato judicial, por ejemplo, cuando dictan u ordenan en el marco de un proceso penal como medida cautelar personal el impedimento de salida del país. A lo mejor alguna vez hemos prendido la televisión y nos hemos enterado que algún alto funcionario público que está siendo acusado de corrupción se le ha dictado o se le ha emitido en el marco del proceso que se le ha iniciado un impedimento de salida del país. Pues ahí se está claramente por mandato judicial limitando o restringiendo la libertad de tránsito. Bien, por aplicación de la ley de extranjería, esto tiene que ver con el hecho de que pueden haber sanciones que signifique que una persona extranjera que hasta haya estado radicando en nuestro país, producto de la amenaza o peligro que pueda significar para sus nacionales peruanos, el Estado peruano puede tomar la decisión de expulsarlo. O sea, no es que se va a retirar del país voluntariamente, que sería lo propio si estoy ejerciendo la libertad de tránsito, sino que en el marco de las decisiones o sanciones que puede adoptar el Estado contra un extranjero que haya, o a una extranjera que haya podido desarrollar una conducta que constituye un serio peligro o amenaza para los nacionales peruanos o las nacionales peruanas, entonces se establece o se determina la deportación, por ejemplo, de la persona o la expulsión del país. A eso se refiere, por ejemplo, en aplicación de la ley de extranjería, por ejemplo. Por razones de sanidad, es lo que hemos vivido no solamente en Perú, sino en otros países de la región a propósito de la pandemia, ¿no? La pandemia, por ejemplo, es una muestra tangible de cómo se limita la libertad de tránsito. Y es más, no olvidemos que durante la pandemia, así como había toque de queda, producto de lo cual habían horarios en los que uno podría transitar libremente en la calle, pero pasado o establecida una hora específica, por decir una cosa, 7 u 8 de la noche, se establece el toque de queda, lo que quiere decir que a partir de esa hora ya uno no puede transitar con esa misma libertad con la que lo hacía cuando no estaba el toque de queda vigente. Pero también podemos advertir la restricción a la libertad de tránsito durante el contexto de la pandemia por razones de sanidad cuando vemos el tema del aforo.
Cuando advertíamos el tema del aforo, recuerdan que hay establecimientos públicos que incluso hasta la fecha, por razones de distanciamiento social, han mantenido un aforo más limitado del que tenían antes. El aforo también es una restricción a la libertad de tránsito porque quiere decir que hay zonas, lugares o establecimientos a los cuales no voy a poder acceder, a los cuales o a través de los cuales no voy a poder transitar porque de pronto a lo mejor han llegado a su tope o límite de aforo permitido. Y el otro supuesto, que ya no está, dicho sea de paso, en el artículo 2, inciso 11 de la Constitución como límite explícito a la libertad de tránsito, pero no deja de ser un límite explícito porque está en el artículo 137, inciso 1 de la Constitución, estamos hablando de la situación de estado de excepción, que es un escenario en el que también la libertad de tránsito se va a ver afectada. Y lo voy a desarrollar rápido y brevemente para dejar un espacio a las preguntas, porque si en el caso peruano tenemos un abanico de derechos que expresamente se han desarrollado o mencionado para cuando se está en vigencia un estado de emergencia, es justamente la libertad de tránsito. Es decir, la libertad de tránsito es uno de los pocos derechos que se mencionan expresamente como aquellos ámbitos de libertad que bajo el amparo o el contexto de un estado de emergencia se podrían ver limitados. Vamos a hablar entonces brevemente sobre los estados de excepción, sobre el control que pueda haber al respecto para cerrar el panorama y tener la figura más completa sobre lo que concierne a la libertad de tránsito. A ver, nosotros en el caso peruano manejamos dos tipos de estados de excepción. En el artículo 137, inciso 1, se regula el estado de emergencia y en el artículo 137, inciso 2, el estado de sitio. Las diferencias entre los dos estados de excepción son palpables. Para empezar, un estado de emergencia se puede poner en vigor por tres supuestos: perturbación de la paz o del orden público, catástrofes naturales o graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Por su parte, un estado de sitio se puede declarar por guerra exterior o civil, invasión o peligro inminente de que se produzca. Otra importante diferencia es que un estado de emergencia solamente puede durar 60 días, aunque puede ser prorrogado. En cambio, un estado de sitio solamente puede durar 45 días, aunque también puede ser prorrogado. Una tercera gran diferencia, y aquí nuevamente aparece la libertad de tránsito, que es nuestra materia de exposición, es que en el caso del estado de emergencia, la Constitución señala cuáles son algunos de aquellos derechos fundamentales que se podrían ver restringidos. Por ejemplo, el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución hace referencia a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de reunión y a la libertad de tránsito. Pero miren, ya que estamos hablando de estado de excepción, qué curiosa, por no decir preocupante, es la manera como la Constitución se ha ocupado, valga la redundancia, de cuáles son los derechos fundamentales que se pueden afectar durante un estado de sitio. Y es que, como hemos visto o mencionado, en el caso de un estado de emergencia, la Constitución sí te dice cuáles son aquellos derechos fundamentales que se van a ver limitados por este estado de excepción de emergencia. Repito, libertad y seguridad personal, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad de tránsito. Pero cuando vamos, como comentaba, a cuáles son los derechos que se pueden afectar durante un estado de sitio, lo particular o curioso es que la Constitución solamente nos dice que aquel decreto supremo que emite el presidente declarando el estado de sitio será el que se encargue de precisar o de indicar cuáles son aquellos derechos fundamentales cuyo ejercicio no se va a ver afectado pese a la vigencia del estado de excepción. Y eso es preocupante porque eso quiere decir que cuando el presidente de la República declara el estado de sitio, en ese decreto supremo que emite, debería señalar, siguiendo lo que nos plantea la Constitución, cuáles son los derechos cuyo ejercicio se va a mantener de manera regular, siendo el caso que aquellos derechos que no se mencionen en ese decreto se van a comprender como restringidos, como limitados. Afortunadamente, para tener la figura completa, ya que hablamos de estado de excepción, si bien la regulación de la Constitución peruana en torno al estado de sitio no deja de preocupar, afortunadamente los tratados sobre derechos humanos sí han precisado
un abanico o conjunto de derechos que ni siquiera durante un estado de excepción se podrían ver limitados. Si ustedes revisan, y no voy a entrar mucho en detalle por cuestiones ya de tiempo, pero si revisan el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, van a ver que en estos dos preceptos de estos tratados se recoge una serie de derechos que no se van a poder ver limitados, ni restringidos, ni suspendidos, si se quiere, por más que se ponga en vigencia un estado de excepción, lo cual incluye a un estado de sitio. Esto es particularmente interesante o importante porque esto quiere decir que si eventualmente al presidente peruano o a la presidenta peruana se le olvida incorporar en la Constitución, perdón, en el decreto que declara el estado de sitio, algún derecho que está dentro de ese listado del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no quiere decir que puedan verse afectados, porque por este núcleo duro del derecho internacional de los derechos humanos se entendería que se pueden ejercer pese a que la presidenta o presidente omitió incluirlos al declarar el estado de sitio. Bien, solamente para terminar, hay algunos temas en torno a los estados de excepción y ya que es un escenario en el que la libertad de tránsito se va a ver especialmente limitada, que pueden ser materia de debate y los voy planteando a modo ya de cierre. Por ejemplo, yo he hecho referencia a cuáles son los supuestos o causales por los cuales se puede declarar un estado de excepción, pero hay sectores que comienzan a plantear, por ejemplo, que las crisis económicas puedan dar lugar a poner en vigor ese régimen. No comparto ese temperamento, creería que más que la crisis económica, lo que sí podría dar lugar a la declaratoria de un estado de excepción son las perturbaciones al orden público que se puedan desarrollar o puedan tener lugar. No requieren ratificación, mi querido doctor Carvajal. El presidente emite el decreto supremo que declara el estado de excepción y con eso ya se pone en vigencia. Que hay un control parlamentario posterior, eso sí, y sobre eso si quiere conversamos y le atiendo la pregunta en detalle. Pero que yo como presidente declaro el estado de excepción y para que este sea eficaz, previamente el Congreso lo tenga que ratificar, así no funciona en el Perú. En el Perú, la presidenta o presidente declara el estado de excepción y ya comienza a operar, ya comienza a ser eficaz ese estado de excepción, pero simultáneamente el Congreso lleva a cabo un procedimiento de control sobre esa decisión presidencial, pero en simultáneo. No es que es preciso o necesario que el Congreso ratifique como condición previa o ex ante para que el estado de excepción pueda recién surtir sus efectos. Bien, quizá esa precisión nos pueda ayudar a entender mejor el panorama. Ahora, otro tema que puede ser debatible en torno a los estados de excepción y por supuesto para la libertad de tránsito hay que tenerlo en cuenta, es sobre el margen de acción de las fuerzas del orden. En el caso peruano, por ejemplo, las Fuerzas Armadas solamente pueden asumir el control del orden interno, bien, solamente puede asumir el control del orden interno si el presidente de la República así lo ordena. En el caso de un estado de sitio no se hace mayor referencia o precisión sobre el rol de las Fuerzas Armadas, sin embargo, si prestamos atención a las causales por las cuales se declara un estado de sitio, no debe extrañarnos el silencio constitucional porque se entendería que como quiera que las causales que conllevan a declarar un estado de sitio son causales vinculadas con la seguridad y defensa nacional o con la soberanía, la independencia y la integridad territorial, las Fuerzas Armadas serían las que originalmente se harían cargo de esa tarea. Y un tercer y último punto, para cerrar la exposición y atender algunas preguntitas que veo que ya están apareciendo por el chat, hay un debate doctrinario particularmente sobre si los derechos fundamentales, como el caso de la libertad de tránsito, se restringen o se suspenden durante un estado de excepción. Si nosotros precisamos qué es privar, qué es suspender y qué es restringir un derecho fundamental, creo que coincidiríamos, por lo menos yo soy de la opinión, que los derechos fundamentales ni se privan ni se suspenden, sino que se restringen durante un estado de excepción. ¿Por qué? Porque privar del ejercicio de un derecho fundamental, como algunas o algunos quizá ya saben, es impedir privar de un derecho fundamental es impedir de manera absoluta el ejercicio de un derecho. Por ejemplo, si nos matan, nos privan del derecho a la vida. No hay forma alguna de ejercer siquiera parte de las facultades del derecho a la vida porque estamos completamente privados de ella.
Una detención policial, por ejemplo, por flagrancia delictiva, configura una privación de la libertad personal porque el contenido de esa libertad se ve completamente impedido de desplegarse producto de la intervención policial. La suspensión del ejercicio de un derecho fundamental implica la pérdida temporal de desplegar las facultades del derecho en cuestión. Por ejemplo, en el Perú, las personas que están privadas de su libertad personal en un penal no pueden votar. Pero una vez que recuperan su libertad, como parte de esos derechos que recuperan, también está el ejercicio del derecho al voto. Entonces, mientras están privadas de su libertad personal, tienen suspendido el ejercicio del derecho al voto, no privado, porque una vez que recuperen la libertad, también van a recuperar el derecho al voto. Y tercero, la restricción al ejercicio de un derecho fundamental implica que vas a poder desplegar las facultades propias del derecho en cuestión, aunque bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias, o valga la redundancia, bajo ciertos límites. Finalmente, ¿qué pasa si durante un estado de emergencia la libertad de tránsito, por ejemplo, se ve menoscabada? Porque aun cuando esté vigente un estado de emergencia, no quiere decir que las fuerzas policiales o militares puedan privarnos de nuestra libertad de tránsito o limitarla sin causa alguna o sin justificación que incluso deba estar relacionada con los motivos o causales por los que se puso en vigor el estado de excepción. Bueno, para terminar la historia, en el Perú tenemos el esquema o modelo de contralor judicial parcial. ¿Qué es esto? En torno al control judicial durante un estado de excepción hay tres posiciones en la doctrina. Contralor judicial negativo, que es el que impide cualquier tipo de control judicial durante un estado de excepción. Contralor judicial parcial, en el que el control judicial es posible, pero solo respecto de los actos que afecten derechos fundamentales durante el estado de excepción. Y tercero, el contralor judicial amplio, supuesto en el cual los jueces o las juezas podrían no solamente proteger los derechos fundamentales que se vean afectados en el marco del estado de excepción, sino también ejercer control judicial sobre la propia decisión del presidente de poner en vigor este régimen. Nosotros en el caso peruano solamente tenemos hasta la fecha contralor judicial parcial, porque lo único que podemos controlar son los actos que afecten derechos fundamentales al amparo de un estado de excepción. Lo que no pueden hacer las juezas o jueces en el Perú es controlar la decisión propiamente del presidente de declarar el estado de excepción, porque en el Perú sigue siendo calificada como una cuestión política no justiciable, lo que los norteamericanos llamaban political questions. Es cierto que hay un proceso que se llama acción popular que permitiría controlar ese decreto supremo en sus aspectos formales y materiales a nivel constitucional. Pero, repito, la decisión propiamente de declarar el estado de excepción sigue siendo calificada una decisión política y, por lo tanto, no susceptible a ese nivel, por lo menos, de control judicial. Bien, espero entonces que con estas últimas ideas, ya llegando con el tiempo límite, hayamos podido desarrollar o desplegar un marco general que nos ayude o que nos permita comprender mejor los contornos o alcances de la libertad de tránsito. Bien, voy a responder algunas de las preguntitas que veo que están en el chat porque no quisiera irme sin dejarlas ahí, sin atenderlas. Bueno, sobre la pregunta de mi querido doctor Carvajal, ya le respondí que no es preciso ratificación, por lo menos no como condición previa o ex ante, para que un estado de emergencia o excepción pueda ser eficaz. En el caso peruano, se declara el estado de excepción, ya está vigente, ya está surtiendo sus efectos y simultáneamente se va a llevar a cabo el control parlamentario, que dicho sea de paso, ese control parlamentario para el Perú es completamente nuevo. Recién se ha regulado en el reglamento del Congreso de la República el año pasado, en el mes de noviembre, cuando hemos tenido décadas de estado de excepción sin control parlamentario. Hago la referencia porque creo que es importante, porque algunos podrían pensar que acá en el Perú el Congreso siempre ha tenido la herramienta de control de los estados de excepción declarados por el presidente, y eso no es así. Recién en noviembre del año pasado se ha incorporado al reglamento del Congreso. A ver, mi querido doctor Villar me dice, ¿hasta qué punto las barreras arquitectónicas al acceso a las edificaciones, a las vías públicas, violan el derecho a libertad de tránsito de una persona con discapacidad en silla de ruedas? Bueno, es una muy buena pregunta porque en realidad recordemos que en torno a los derechos fundamentales no hay fórmulas matemáticas. De hecho, cada caso tiene su particular análisis a la luz o en atención a las circunstancias en las que tiene lugar. Me explico. Yo no podría afirmar de antemano y categóricamente y de forma absoluta
que esas barreras de acceso por cuestiones arquitectónicas constituyen una necesaria y categórica violación a la libertad de tránsito de las personas con discapacidad, porque habría que evaluar primero y ver qué es lo que explica o justifica que existan esas barreras arquitectónicas. Porque sin tener a la mano por qué se justifica o se ponen esas barreras arquitectónicas, es una evaluación en abstracto. Es como, por ejemplo, que las rejas en las vías públicas se evalúen en abstracto si violan o no violan la libertad de tránsito, y como se ha visto, ha sido preciso llegar o canalizar procesos constitucionales en los que el tribunal se ha dado el trabajo de analizar en detalle qué justifica las rejas en las vías públicas y de qué manera podrían ser compatibles ambos derechos fundamentales. El doctor Cayagua, me va a disculpar, pero su pregunta, mi querido doctor Cayagua, es casi un post completo. Y yo estoy con limitaciones de tiempo. Creo que hubiera sido recomendable quizá advertir que las preguntas sean así como las que he acabado de revisar, súper puntuales y concretas. Mi querido doctor Cayagua, me va a disculpar, pero su pregunta es no solamente una inclusive, sino que tiene varias preguntas ahí conectadas. Me temo que me supera el tiempo y lo que tengo que disponer. Me va a disculpar, doctor Cayagua, no quiero que lo vaya a malinterpretar, pero creo que también hay que ser conscientes que estamos en un espacio en el que las preguntas deben ser puntuales y concretas para que no acaparemos también el tiempo que podría ser interesante para atender otras. Por mi parte, yo con todo gusto, doctor Cayagua, si de pronto esa pregunta la hace llegar vía coordinación para que yo la pueda entender y la pueda responder, para que le puedan hacer llegar puntualmente algún comentario, a lo mejor había un audio de WhatsApp que luego se lo puedan hacer llegar, con todo gusto, mi querido doctor. Pero ya el tiempo me gana y como la pregunta me supera por cuestiones de leerla nada más, me va a disculpar, pero reitero mi ofrecimiento de que vía la coordinación del programa se me traslade la pregunta y a través de un audio de WhatsApp se lo contesto o le contesto la pregunta y le puedan enviar ese audio para que usted pueda tener una respuesta como corresponde. Bien, eso sería todo. En realidad la gratitud viene de mi lado, mi querido doctor Cayagua, por su comprensión, y también al doctor Gómez y a todas y todos que han tenido la gentileza y la paciencia de escucharme. Gracias a Bill Lawyer por la gentil invitación. Espero que no sea la primera y única vez en la que podamos trabajar juntos. Hemos tenido un problema ahí en la confusión del horario con mis queridos amigos de Bill Lawyer, pero es parte de las cosas que ocurren. Yo me había comprometido a dictar a las 7:30, y me sorprendí con que era las 6 y entré en pánico, les soy bien honesto, porque soy súper responsable y comprometido con los horarios de mis clases, pero afortunadamente hemos logrado que, a pesar de que mi compromiso era 7:30, hacerlo a las 9 de la noche dentro de las limitaciones de tiempo que tenía, así que espero que haya sido de su agrado. Sí, claro que sí, claro. Sí, ahí le van a pasar la pregunta a los amigos de Bill Lawyer. Ahí justamente le están diciendo para que le pasen la pregunta a ese número de celular, doctor Cayagua, y yo con todo gusto se la respondo lo más pronto posible. Muchas gracias nuevamente a todos, a todas. Cuídense mucho, un fuerte abrazo y que tengan una... No, con todo gusto, doctor Cayagua. Descuide que va a tener un audio ahí de respuesta que le pueda, espero, ser de utilidad. Me despido, que tengo una reunión justo a las 10 y ya estoy llegando tardecito. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Muchas gracias nuevamente por la invitación y muy buenas noches. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Chao, chao. Nos Hasta vemos. una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias. Chao.